¿Qué pasa después de la muerte? Bienvenidos al segundo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Esta semana, nos sumergiremos en un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, que sucede después de la muerte. Desde las creencias antiguas de las mitologías egipcia, griega y nórdica, hasta las enseñanzas contemporáneas de religiones como el cristianismo, el islam y el hinduismo, exploraremos las diferentes perspectivas sobre el misterio de la vida después de la muerte. Estamos emocionados de compartir esta exploración con ustedes y esperamos que disfruten del episodio. No se olviden de suscribirse en su plataforma de podcast favorita y nuestro canal de YouTube Ideas el Podcast para no perderse ningún episodio. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo a la mitología griega? En la mitología griega se cree que después de la muerte, el alma del ser humano viaja al inframundo, también conocido como Hades. El inframundo se divide en varias regiones, cada una con un propósito y un destino diferente para los difuntos. La primera región es el Averno, también conocido como el Tártaro. Es el lugar donde son castigados los pecadores y los malvados y es considerado el infierno en el mundo griego. Es un lugar oscuro y lleno de sufrimiento, donde los condenados son torturados de formas horribles por demonios y monstruos. La segunda región es el Aspodelfils, es el lugar donde van la mayoría de las almas de los difuntos. Es un lugar plano y vacío donde las almas son libres de sufrimiento, pero también están privadas de cualquier placer o alegría. La tercera región es el Elysium, es el lugar donde van las almas de los héroes y los justos. Es un lugar hermoso, lleno de jardines y praderas, donde las almas son recompensadas con eterna felicidad y alegría. Es considerado como el cielo en el mundo griego. La cuarta región es el Islas de los Afortunados, es el lugar donde van las almas de los inmortales y los dioses. Es un lugar hermoso y paradisíaco, donde las almas son libres de sufrimiento y gozan de eterna felicidad y alegría junto a los dioses. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo a la mitología egipcia? En la mitología egipcia, después de la muerte, el ser humano era sometido a un juicio en el tribunal de Osiris, el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. Durante este juicio, el alma del difunto era pesada en una balanza contra la pluma de Mad, símbolo de la verdad y la justicia. Si el alma era considerada justa, el ser humano podía continuar su viaje hacia el paraíso, conocido como el campo de los juncos o el campo de las ofrendas. Si el alma era considerada injusta, el ser humano era devuelto al mundo de los vivos para ser castigado. El campo de los juncos era un lugar de felicidad y tranquilidad, donde se creía que el ser humano vivía para siempre en un estado de eterna juventud y felicidad. Los seres queridos y los dioses estaban presentes en este lugar y se creía que los seres humanos podían seguir con sus actividades y pasatiempos favoritos. En el campo de las ofrendas, los espíritus de los difuntos eran alimentados con ofrendas de comida y bebida proporcionadas por sus seres queridos. Se creía que estas ofrendas ayudarían al alma a sobrevivir en el mundo de los muertos. En cambio, los que habían sido considerados injustos eran condenados a viajar por los diferentes infiernos existentes en la mitología egipcia. El más famoso de estos infiernos era el valle de los que han roto sus vendas, donde los espíritus de los difuntos eran castigados por sus pecados. En resumen, en la mitología egipcia, el destino después de la muerte dependía del juicio del tribunal de Osiris y de la conducta del ser humano durante su vida. Los justos eran recompensados con una vida eterna en el paraíso, mientras que los injustos eran castigados en el inframundo. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo a la mitología nórdica? En la mitología nórdica, existen varios destinos para los seres humanos después de la muerte. Uno de ellos es Valhalla, el salón de los héroes, donde los guerreros caídos en batalla son recibidos por el dios Odín. Allí los guerreros son honrados y alimentados por valquirias y pasan sus días luchando y bebiendo en una eterna fiesta. El otro destino es el Eleim, el hogar de los muertos, donde van las almas de los que no murieron en batalla. Es un lugar frío y oscuro, gobernado por la diosa El. Otro destino es el Asgard,
hogar de los dioses, donde algunos humanos pueden llegar a vivir en caso de haber sido especialmente valientes o virtuosos en vida. Es un lugar lleno de maravillas, donde se goza de la eterna juventud y la felicidad. Por último, existe el Niflheim, el hogar de los dragones y las serpientes, un lugar frío y oscuro, donde las almas más desafortunadas van a sufrir eternamente. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo al hinduismo? En el hinduismo, se cree que después de la muerte, el alma humana se desprende del cuerpo físico y comienza a viajar a través de un ciclo de reencarnaciones llamado samsara. La idea es que el alma evoluciona a través de diferentes vidas y reencarnaciones, adquiriendo experiencias y conocimientos y buscando alcanzar la liberación espiritual, conocida como moksha. La reencarnación se determina por las acciones y pensamientos de una persona en vida, conocido como karma. El karma positivo atraerá una reencarnación en una posición social o condición más elevada, mientras que el karma negativo atraerá una reencarnación en una posición social o condición más baja. En el hinduismo existen también varios destinos posibles después de la muerte, los cuales son: Svarga es el lugar donde van las almas de las personas virtuosas. Es un lugar de placer y gozo donde las almas disfrutan de placeres celestiales. Naraka es el lugar de castigo para las almas de las personas malvadas. Es un lugar de sufrimiento y dolor, donde las almas son castigadas por sus malas acciones en vida. Pretaloka es el lugar donde van las almas de las personas que han realizado ciertos rituales y sacrificios. Es un lugar temporal donde las almas esperan su próxima reencarnación. Moksha es el destino final para las almas que han alcanzado la liberación espiritual. Es el estado de completa unión con Brahman, la realidad suprema del hinduismo. En general, el hinduismo enfatiza la importancia de vivir una vida virtuosa y de buscar la liberación espiritual, a través de la práctica de la meditación y la contemplación, y seguir las enseñanzas de los textos sagrados como los Vedas y los Upanishads. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo al budismo? En el budismo, se cree que después de la muerte, el ser humano se reencarna en otro cuerpo. El proceso de reencarnación se llama samsara y está determinado por las acciones kármicas del individuo en su vida anterior. Estas acciones kármicas, tanto buenas como malas, determinan en ¿qué tipo de cuerpo y circunstancias se reencarnará una persona? El objetivo final en el budismo es alcanzar la iluminación mediante la práctica del Dharma, lo que significa que se libera del ciclo de reencarnaciones y se alcanza la paz eterna. En el camino hacia la iluminación, uno puede reencarnar en diferentes niveles de existencia, como en un ser humano, un dios o un animal, dependiendo de las acciones kármicas y de la realización espiritual que se haya alcanzado. Además, el budismo también enseña que existen varios estados intermedios después de la muerte, llamado bardo. Es un estado temporal entre dos vidas donde el ser humano experimenta una serie de visiones y sensaciones que pueden conducirlo hacia una reencarnación positiva o negativa. La práctica budista incluye meditación y el desarrollo de ciertas cualidades morales, como la compasión y la sabiduría, para ayudar a alcanzar una reencarnación más positiva y acercarse cada vez más a la iluminación. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo al judaísmo? En el judaísmo se cree que después de la muerte, el alma del ser humano viaja al mundo de los justos, Gan Eden en hebreo, o al mundo de los condenados, Gehinom en hebreo, dependiendo de cómo vivió su vida en la tierra. El Gan Eden es descrito como un lugar de paz y felicidad eterna, mientras que Gehinom es visto como un lugar de castigo temporal antes de la resurrección final. Sin embargo, el concepto de la vida después de la muerte en el judaísmo es menos específico que en otras religiones. El Talmud, la colección de escritos rabínicos, enfatiza la importancia de vivir una vida virtuosa y cumplir los mandamientos de Dios en la tierra, en lugar de centrarse en la recompensa después de la muerte. En el judaísmo, la resurrección de los muertos es una creencia central, y se cree que todas las almas serán resucitadas en el futuro para enfrentar un juicio final. Los justos serán recompensados con la vida eterna en el Gan Edén, mientras que los pecadores serán
castigados temporalmente en Heinom antes de ser purificados y unidos con Dios en la vida eterna. En resumen, en el judaísmo se cree que después de la muerte, el alma viaja al Gan Eden o al Heinom dependiendo de cómo vivió su vida en la tierra, pero el enfoque principal es vivir una vida virtuosa y cumplir los mandamientos de Dios. La creencia en la resurrección de los muertos y el juicio final también juegan un papel importante en el concepto de la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo al cristianismo? En el cristianismo se cree que después de la muerte, el alma del ser humano se separa del cuerpo y es juzgada por Dios. Si la persona ha vivido una vida virtuosa y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, su alma será enviada al cielo, donde disfrutará de la eternidad en la presencia de Dios. Sin embargo, si la persona ha vivido una vida pecaminosa y no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, su alma será enviada al infierno, donde sufrirá eternamente. Existe también la creencia en un juicio particular. Este juicio particular es un juicio personal que se celebra en el momento de la muerte, en el cual el difunto se presenta ante Dios para ser juzgado, y se le da una recompensa o castigo en función de sus acciones. En el cristianismo también se cree en la resurrección de los muertos, en el cual el cuerpo y el alma se reúnen de nuevo en el momento del juicio final y vivirán para siempre en el cielo o en el infierno. ¿Qué es lo que sucede al ser humano después de la muerte de acuerdo al Islam? En el Islam se cree que después de la muerte el ser humano es juzgado por Allah en un día conocido como el día del juicio final. En este día, los buenos y malos actos de la vida terrenal son evaluados y determina el destino final del individuo. Los creyentes en el Islam creen que hay dos posibles destinos después de la muerte: el paraíso, Jannah, y el infierno, Jahannam. Los que han llevado vidas virtuosas y han seguido los mandamientos de Allah, se cree que serán recompensados con la entrada al paraíso, donde disfrutarán de placeres eternos, incluyendo el goce de la compañía de sus seres queridos y de Allah. El paraíso se describe como un lugar de belleza, paz y felicidad eterna. Por otro lado, aquellos que han llevado vidas malvadas y han desobedecido los mandamientos de Allah, se cree que serán castigados en el infierno. El infierno se describe como un lugar de sufrimiento eterno, donde los pecadores son castigados por sus acciones malvadas. Sin embargo, es importante señalar que el Islam enfatiza en la misericordia y la compasión de Allah, y creen que Él es capaz de perdonar y tener misericordia de aquellos que se arrepienten de sus pecados antes de su muerte. De acuerdo a las respuestas anteriores de lo que le sucede al ser humano después de la muerte, ¿cuál sería la similitud que has encontrado entre las mitologías antiguas y las religiones? Entre las mitologías antiguas y las religiones contemporáneas, una de las similitudes más evidentes es la creencia en una vida después de la muerte. Tanto en la mitología griega como en el hinduismo se cree en una serie de reencarnaciones o existencias sucesivas, mientras que en la mitología nórdica y el cristianismo se cree en un lugar de juicio y recompensa después de la muerte. Otra similitud es la creencia en una jerarquía de seres divinos o deidades que tienen poder sobre la vida y la muerte. En la mitología egipcia, los dioses y diosas tenían un papel importante en el juicio, el destino del alma después de la muerte, al igual que en el budismo y el islam, donde se cree en la existencia de seres divinos o espíritus que tienen un papel en el proceso de muerte y reencarnación. Además, en muchas de estas mitologías y religiones, se cree que el destino después de la muerte está determinado por las acciones y decisiones tomadas en vida. En la mitología griega, el juicio del alma se basaba en las acciones cometidas en vida, mientras que en el cristianismo y el islam se cree que el destino eterno está determinado por la fe y la devoción a Dios. En resumen, tanto en mitologías antiguas como en religiones contemporáneas se encuentra una creencia en una vida después de la muerte, la existencia de seres divinos o deidades que tienen poder sobre la vida y la muerte y una relación entre las acciones y decisiones tomadas en vida y el destino después de la muerte. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy sobre las diferentes perspectivas acerca de lo que sucede después de la muerte en mitologías antiguas y religiones contemporáneas.
Ha sido un gran placer compartir con ustedes esta información y espero haber generado en ustedes un mayor interés en estos temas. La próxima semana, nuestro programa se centrará en la definición del amor a través de los ojos de distintos filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Sin duda, será un episodio emocionante y lleno de reflexiones profundas. Les invito a suscribirse a nuestro programa en su plataforma de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube para no perderse ningún episodio. Además, si tienen alguna pregunta o tema en mente que deseen que toquemos en el programa, no duden en escribirnos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.